Entonces, el objetivo de hoy es que nos ubiquemos en un tema que se ha manejado mucho en la ciudad en los últimos 2 años, y es el concepto de medicina peroperatoria. ¿Y por qué es válido hablar de esto? Porque muchas veces creemos que nuestras intervenciones están destinadas a que el paciente llegue a sala de cirugía, tenemos evaluaciones preoperatorias absolutamente deficientes, y estos pacientes pues no se mueren, no les pasa nada catastrófico, salen vivos, y pensamos que todo está bien. Pero la literatura es clara ahora en demostrar que ese periodo de exposición a un procedimiento perioperatorio donde nosotros funcionamos como médicos perioperatorios, si no se cumplen determinados requisitos, el paciente así salga vivo le va a ir mal, y al sistema le va a ir mal, y a esa comunidad le va a ir mal. Entonces la medicina perioperatoria ha tratado de encasillarse en lo que se denomina un manejo centrado en el paciente, lo que importa es el paciente. El paciente es el que da los determinantes del contenido perioperatorio. No, es que el paciente no se puede operar porque el cirujano no puede sino venir hasta las 9. No hay sala, es que está infectado y los infectados hay que hacerlos al final del día porque no se puede contaminar la sala de prótesis. O sea, una serie de aseveraciones que han hecho carrera en nuestro medio y realmente no tienen ningún fundamento científico y atentan contra el bienestar del paciente. Como les dije, debe tener un abordaje en equipo. Cualquier miembro del equipo es importante. Un equipo es tan débil o tan fuerte como el más débil o más fuerte de sus integrantes, y cualquier persona debe tener la capacidad de dar recomendaciones válidas para que le vaya bien al paciente. Y empiezan a funcionar desde que se programa la cirugía hasta que el paciente tenga una recuperación completa, lo cual puede ser 6 u 8 semanas hasta el año posoperatorio o más, de acuerdo al desenlace que vayamos a medir. Entonces, cuando evaluamos los conceptos de medicina peroperatoria, ahí están enunciados los objetivos. Y miren cómo esos objetivos claramente están enmarcados en determinantes de salud pública. Tener un manejo homogéneo, tener protocolos. Nada hace más débil a un grupo de anestesia que la heterogeneidad en los manejos. Hace muy fuerte a un grupo de anestesia cuando el grupo tiene una condición. Nosotros hacemos buenas evaluaciones preanestésicas, tenemos programas integrados de manejo de dolor posoperatorio, tenemos un programa de bloqueos para cirugías articulares mayores, donde no depende de la persona que se le programe, sino que el grupo lo proporciona. O sea, eso es lo que está dando la fortaleza ahorita en este contexto, y eso está definido por protocolos institucionales. Va orientado a disminuir el costo de la atención en salud. Y lo más importante es que mejora mucho la experiencia de los individuos en la cirugía. Las encuestas a los pacientes son claves, y cómo los pacientes nos evalúan a nosotros termina siendo un factor preponderante en estos procesos de mejoramiento continuo. Entonces, cuando estamos hablando de este entorno perioperatorio, nosotros somos muy dados a ubicarnos como en nuestras instituciones, con buenos recursos, con buenas máquinas de anestesia, buenos equipos, banco de sangre, cuidado intensivo, etcétera. Pero resulta que esa no es la realidad en el mundo. En el mundo, la última encuesta hecha por la Comisión Lancet, cuando hablamos de cirugía global, nos mostró que hay 5 billones de personas que no tienen acceso a cirugía y anestesia segura y oportuna. Esta encuesta también nos mostró que hay 33 millones de pacientes que, aunque están logrando acceder a las cirugías, estas cirugías son de mala calidad y generan secuelas en su recuperación que hacen que se gaste más del 40% del ingreso de esas personas en poder seguir viviendo decentemente después de un procedimiento perioperatorio, que no solo son complicaciones quirúrgicas, también los anestesiólogos tenemos implicaciones importantes ahí. De manera aguda, una cefalea postpunción dural, una generación de dolor crónico por no haber escogido una técnica analgésica adecuada, una mala evaluación preoperatoria que lleva a desenlaces mayores adversos que atentan contra ese paciente y, por ejemplo, queda en falla cardíaca, queda en falla renal, tienen este tipo de impacto que menciona la encuesta. Y adicionalmente, esta cifra es dramática. Miren cómo en el 2010, cuando se tabuló esta encuesta, alrededor de 17 millones de vidas se perdieron, asociadas a cirugías que no se pudieron realizar en entornos seguros. Y esta mortalidad es casi 5 veces las muertes en el mundo que se producen por enfermedades de alto costo y que tienen alta inversión en salud pública, como son el VIH, la tuberculosis y la malaria. O sea que con esta encuesta, básicamente, nosotros como especialistas en medicina perioperatoria entramos directamente en la agenda mundial de estrategias que queramos hacer y para las cuales va a haber dinero orientadas a que los pacientes les vaya bien en este entorno perioperatorio.
En general hay un déficit de prestadores de servicios quirúrgicos en el mundo, lo cual está claramente definido, y si no hay déficit, entonces lo que hay es mala distribución geográfica y no se necesitan, o no hay, perdón, no hay especialistas para proporcionar cuidado quirúrgico en los sitios, sobre todo en zonas marginales. Entonces aquí llega la gente que habla de dinero y le dice a uno, bueno, pero a ver, es que eso sí da plata, que ahorita todo es retorno a la inversión. Entonces esta comisión Lancet evaluó y demostró que para el 2030, si en nuestros países de bajos y medianos ingresos no empezamos a hacer inversiones para crear estos entornos perioperatorios seguros, posiblemente se perderán 12 trillones de dólares. Y que la inversión anual está alrededor de 3 billones de dólares. Y haciendo esto, crearía un retorno a la inversión que está alrededor de los 30 billones. O sea, el análisis que se hace para la Organización Mundial de la Salud es que esto es un contexto que tiene costo-efectividad y que es completamente viable siempre y cuando decidamos hacer ese tipo de inversiones. Si les llama la atención esto, yo les pido el favor que se revisen este documento. La Comisión Lancet publicó esto en las revistas de alto impacto en Lancet y en todas las revistas de área quirúrgica. Ahí abajo ven cómo fue una publicación que se hizo también en Surgery, en el Journal Americano de Ginecología y Obstetricia, y se llama Cirugía Global para el 2030. Y él marca claramente los principios que se deben tener. Es más, ellos van más allá, dicen, si usted vive en un país tan pobre donde no tiene cobertura de especialistas quirúrgicos, la propuesta para el 2030 es entrenar médicos no especialistas que sean capaces de hacer los procedimientos básicos de cirugía y de anestesia, hacer amputaciones, hacer cesáreas, herniorragias incarceradas, etcétera. Porque si los especialistas en esos sitios tan pobres no dan cobertura en esas áreas, miren los números que acabamos de manejar, hay que generar estrategias de salud pública para tratar de evitar ese problema. Entonces, como les dije, esta es la agenda de la Asamblea de Naciones Unidas. En el 2015 apareció por primera vez y de verdad fue una gran gestión que hizo la Organización Mundial de la Salud porque incluye, gracias a la Federación Mundial de Sociedades de Anestesia, dentro del componente de cuidado quirúrgico, la anestesia, que nosotros normalmente no estábamos inmersos en esos procesos como especialidad. Y de manera que le da a uno más alegría, tuvimos acceso recientemente a la agenda provisional que va a tener este año la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, y el punto persiste, y claramente hay metas a nivel global, a nivel regional y a nivel de país, donde cirugía obstetricia y cuidado anestésico en este entorno de cirugía segura están completamente validados en la agenda para que pensemos nosotros cuál es nuestro rol y cómo nos vamos a articular con esto. Entonces, como hay que ser operativos, en el mundo se ha creado lo que se denomina la Alianza G4. Y esta Alianza G4 lo que hace es tomar esos grupos quirúrgicos, obstetricia, cirugía y trauma, porque trauma tiene, pues, puede ser ortopedistas, pueden ser cirujanos generales, pueden ser otras especialidades quirúrgicas, neurocirugía, por la carga alta que tiene la enfermedad. Todos esos procedimientos van a necesitar anestesiólogos y toma todos estos grupos y básicamente lo que quiere hacer es construir la política operacional para que esto haga parte de la agenda global como ya lo justifiqué. Entonces es un llamado de atención cómo nosotros como universidad, como sociedad científica nos estamos articulando con estas otras especialidades y en un trabajo en equipo vamos a operacionalizar estas políticas de salud pública. Siempre nos quedamos, no hay dinero, es que no hay plata, es que no, esto está en la agenda mundial. Esto está produciendo más muertes que enfermedades como tuberculosis, malaria, como SIDA, que siempre en las agendas mundiales y nacionales tienen una serie de recursos que se pueden utilizar. Entonces no podemos dejar que esta oportunidad pase y nosotros, reitero, como especialistas en medicina perioperatoria no vayamos a participar de estos procesos. Entonces esta era la primera parte, entender el marco mundial, una justificación, un llamado de atención. A veces estamos muy cómodos en nuestros entornos, pensamos que nuestra especialidad, tenemos que pensar que nuestra especialidad no puede quedarse solo en un entorno del quirófano. Y vamos a evolucionar ahora en el concepto de medicina perioperatoria. Entonces, medicina perioperatoria depende de donde uno la estudie. La escuela británica fueron como los pioneros en la descripción del término. Posteriormente, la Asociación Americana de Anestesia
con el mismo concepto le cambió de nombre y lo puso PSH, cuidado perioperatorio quirúrgico en casa, pero conceptualmente es lo mismo. Y hay como variables de medicina perioperatoria que tratan de hacer procedimientos de recuperación acelerada que de acuerdo del país donde surjan tienen su nombre. Entonces, ERAS para los europeos, ACERTO, que es el mismo ERAS en portugués. Pero como menciona la literatura, más allá que esos artículos, que los nombres que aparecen en todos esos artículos, lo importante es ubicarse acá. Y es que en medicina perioperatoria tenemos como un macro, y cuando nosotros nos vayamos a dedicar a un procedimiento quirúrgico, a una estrategia perioperatoria especializada, eso hace parte de todas esas estrategias de recuperación acelerada. Entonces, tener claro eso porque la gente cuando empieza a hablar del tema confunde mucho la nomenclatura y no se pone en contexto. Entonces, yo puedo tener un programa de medicina perioperatoria para mi institución orientada a reemplazos articulares, pero le genero a la cirugía de cadera, a la cirugía de rodilla, a un reemplazo de hombro, un protocolo ERAS para hacer recuperación acelerada en esos pacientes. Todo en el marco de un contexto perioperatorio. Bueno, como el área de profundización mía ha sido en el área de anestesia obstétrica, Fabián me pidió el favor por una oportunidad que tuvimos cuando estuvimos en el Congreso Mundial en China de Anestesia, de mencionar unos aspectos de cuidado periparto que hemos trabajado en este orden de medicina perioperatoria, más como la posibilidad de contar de que las cosas sí se pueden hacer, de que sí son viables a nuestro nivel y a nuestro medio. Entonces, el concepto de medicina periparto o cuidado periparto lo vamos a ver como concepto macro. No les voy a hablar, por ejemplo, de convertir la cesárea, que es la cirugía que más se hace en nuestro continente, hacer una estrategia de ERAS para cesárea, lo cual también es válido y lo estamos haciendo y lo estamos trabajando. Vamos a hablar de cuidado periparto. Entonces, lo primero es, si ustedes creen que están haciendo algo a este nivel, publíquenlo rápido y publíquenlo en las revistas locales. Muestren rápido estas experiencias. Cuando nosotros vimos que esto se estaba como orquestando, un grupo de anestesiólogos de la ciudad de Medellín, publicamos el concepto de cuidado periparto en la revista colombiana de ginecología de obstetricia. Y dijimos, desde el 2005, si nosotros lo que estamos haciendo es eso, no estamos pensando solo en poner una epidural, en dar una raquida para una cesárea o una epidural, que era la técnica en esa época única por aguja, pues mostremos eso, porque eso con el paso del tiempo posiblemente va a sustentar una política de trabajo en un grupo. Adicionalmente buscamos alianzas estratégicas y trabajamos de la mano con las sociedades de obstetricia, de pediatría y enfermería y en los países que existen parteras. Y cuando uno observa las metas que dieron los nuevos metas del desarrollo sostenible, uno ve estos números de mortalidad materna y mortalidad neonatal y cuando los compara, por ejemplo, a Colombia, uno dice, pues ya llegamos. Porque si la meta del mundo para mortalidad materna es que esté por debajo de 70, en Colombia ya estamos por debajo de 70. Y si la meta de mortalidad neonatal es que estemos por debajo de 12 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos, también ya llegamos. Entonces aquí el concepto que enmarca esto es lo que se ha denominado la injusticia de los promedios. No persigamos solo los promedios de las estadísticas, persigamos los rangos. Porque cuando uno se fija en los rangos, uno se da cuenta de la inequidad que hay en nuestros sistemas de atención en el continente y en el país. En Colombia nosotros tenemos regiones que tienen 7 muertes maternas por 100.000. No tiene nada que envidiarle a Canadá, a Chile, a Suecia. Pero también tenemos regiones que no tienen nada que envidiarle a la India y al África subsahariana. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un promedio de 67 si nuestro rango va entre 7 y 500? Eso es un rango de inequidad absolutamente catastrófico que tenemos que evitar. Y lo mismo sucede con mortalidad neonatal. Entonces, a esa frase tan bonita que se la escuché a la doctora Gladys Adriana, de la injusticia de los promedios, yo le sumo una frase que dice es que cada ciudad, región, país o continente tiene su Suecia y tiene su África. Y eso es muy frecuente en Latinoamérica. La gente no entiende nuestros modelos de salud pública porque pocas regiones tienen este contenido y este comportamiento. Nosotros tenemos hospitales súper buenos, con toda la tecnología, y a 10 cuadras tenemos sitios donde el cuidado es absolutamente subestándar. O sea, eso es inequidad. Y muchas veces nosotros, como prestadores del servicio, tenemos alta responsabilidad en eso. El otro fenómeno es que
por esa inequidad que hay y ese comportamiento de la prestación del servicio, las estadísticas mundiales a veces nosotros las tenemos como en comportamiento mixto. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos la hemorragia posparto de la mala atención y del subdesarrollo, pero tenemos la hemorragia posparto de los países que hacen muchas cesáreas por acretismo. O sea, nuestra propuesta de mejoramiento, cuando uno coge un modelo africano de la India que está orientado a aumentar la utilización de uterotónicos, en nuestro modelo aplica, pero también hay que sumarle reducir el número de cesáreas, hacer protocolos para acretismo placentario, tener disponibilidad de sangre y otra serie de contextos que si uno toma un modelo de salud pública aislado de otro lado no va a llenar lo que necesitamos para el medio. E independiente del número que tengamos en esta obstetricia de transición de muertes maternas, siempre va a haber crisis, siempre va a haber emergencias obstétricas. Por eso, ese fue el eje central para nosotros definir la estrategia de medicina perioperatoria. Entonces, cuando uno ve muertes maternas, las causas están claramente definidas. Y cuando analiza no las que se mueren, sino las que casi se mueren, vemos como que en nuestros países, por cada paciente que se muere, puede haber hasta 80 pacientes que casi se mueren, que nos permitirían sacar recomendaciones importantísimas para evitar que eso pase. Y esto aplica a obstetricia y a todo. Nosotros nos preocupamos mucho cuando se muere un paciente. Oh, se murió un paciente de una cirugía ortopédica, se murió un paciente de una cirugía abdominal mayor y se prenden todas las alarmas. Pero nos deberíamos preocupar de esos 80 o 100 pacientes que de una cirugía abdominal mayor hacen un hilio severo, tienen infarto perioperatorio, quedan en falla cardíaca posoperatoria, hacen una falla renal que requiere diálisis y que como esos números a veces ni lo sabemos y los montamos en el marco de nuestro proceso de intervención como anestesiólogos, pues nos interesa la muerte, lo catastrófico, el déficit neurológico permanente. Entonces, teniendo eso en cuenta, la primera pregunta que nos hicimos es, bueno, por anestesia, que nos impide, no, es que por nosotros eso es como muy raro. ¿Cuántas maternas se mueren por intervenciones anestésicas? Entonces, los artículos son recientes, con un editorial muy bueno, y que dice, en países de bajos y medianos ingresos, hasta el 3% de las muertes maternas son por anestesia. Eso es muy alto. Pero cuando usted compara regional con general, uno encuentra que la muerte materna relacionada a la anestesia, comparado con un país de altos ingresos, es 300 veces mayor en los pacientes que les dan regional y 900 veces mayor en los pacientes que le dan general. Entonces usted va a hablar con la gente y le dice, pero una raquidia, eso no se complica, eso no tiene problema. Pero cuando uno empieza a hablar de profilaxis de broncoaspiración, de colocar fenilefrina profiláctica, de hacer tromboprofilaxis, que la dosis del antibiótico ya no es 1 gramo sino 2 gramos, todo el mundo dice, enredaron la cesárea, y eso no es enredar. Porque una medida de tromboprofilaxis, una medida de infección, una medida que evita tromboembolismo pulmonar, son medidas de salud pública que después son las que terminan dando este tipo de indicadores. Y si nosotros como médicos perioperatorios no las implementamos, entonces ¿quién las va a implementar? En cuanto al caso de anestesia general, lo mismo. O sea, uno va y visita todos los hospitales y le sacan uno el carro de vía aérea en cirugía general. Pero uno va a obstetricia y le dice, muéstrame el carro de vía aérea aquí. No hay. Y si pasa algo, no, pues uno pide el de cirugía y cirugía queda a 2 pisos en otro bloque. Entonces, montamos infraestructuras muy buenas para ciertas áreas, pero otras áreas las dejamos descuidadas. Entonces, haciendo referenciación internacional de, digamos, bueno, hagamos entonces los cursos que a nivel mundial se están haciendo para disminuir muertes maternas por anestesia. Y es así como llega a nuestro continente lo que se denomina el curso SAFE. ¿Qué es el curso SAFE? El curso SAFE es un curso de infraestructura británica hecho por la gente de universidades británicas, de escuelas de educación británicas, en las cuales ellos tratan de hacer un enfoque donde anticipan, preparan y manejan las principales emergencias obstétricas. Es un formato que dura 3 días, es muy interesante porque trabaja los componentes de pre y post-test en la parte teórica y práctica, hace una evaluación de lo que se denominan las habilidades no técnicas y adicionalmente cuando el curso termina, al final hace un curso de instructores para que queden instructores en las regiones que lo puedan replicar. Este es un curso que, como vemos acá, desde el 2012 se está realizando por todo el mundo y desde que empezó este proceso de referenciación logramos hacer uno en Medellín, uno en Bolivia y uno en Honduras.
tratando de formar un pool de instructores para el continente. Básicamente, en general, tenemos para América Latina 36 instructores potenciales que actualmente están haciendo programas de entrenamiento en áreas de anestesia obstétrica y de emergencias obstétricas en sus países y están preparados para que cuando nos den el visto bueno y estén todas las traducciones podamos empezarlo a hacer con la franquicia SAFE. Pero entonces pasa lo que pasa en todas partes. Latinoamérica es una gran diversidad y tenemos, vea lo que nos falta por cubrir, tenemos todo Brasil, que eso es otro mundo en portugués, tenemos muchas de las islas del Caribe que hablan francés, holandés e inglés. Entonces, si alguno de ustedes tiene suficiencia en estos idiomas, necesitamos de su ayuda para que se incorporen a estos procesos de educación, porque lo que tenemos es mucho trabajo alrededor de todas esas regiones. Sí, y a uno le llama sí, el paseo es muy bueno, ¿cierto? No, muy bacano, todas esas islas, pero aquí también hay un tema vital que necesitamos de educación y ellos necesitan que gente que conozca su problemática los entrene, porque a veces gente que viene de otro lado no está contextualizado en las políticas de salud pública. Pero ¿qué pasa? Son cursos que desde su conceptualización están originadas por personas que no conocen el entorno latinoamericano. Entonces, como yo digo, cuando uno tiene un martillo en la mano todo parece un clavo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Y dónde viene la aplicación aquí a medicina periparto? A ser capaces de formar, crear, trabajar con productos que aunque están basados en el benchmarking y en la internacionalización, en el conocimiento de lo que hay en el mundo, sean capaces de resolver las necesidades que nosotros tenemos. Y en ese modelo les quiero seguir contando varias experiencias. Entonces, la primera es ¿cuál? La primera es generar modelos de educación que permitan paso a paso ir construyendo currículos que se puedan implementar en nuestro medio. Entonces, los procesos que yo le voy a mostrar se han basado en esta pirámide de competencias clínicas, que es una pirámide modificada de la pirámide de Bloom y de la pirámide de Miller, en la cual paso a paso, adquiriendo conocimiento, haciendo habilidades técnicas, entrenando a la gente en habilidades no técnicas, vamos a ser capaces de trabajar como un verdadero equipo, como un grupo sólido y generar un desenlace. Entonces, el mensaje es ¿cuál? Primero, conozcamos hacia dónde va nuestro país. Si yo voy a hacer una intervención en neurocirugía o en trauma craneoencefálico o en accidentes de tránsito, tengo que hacer referenciación mundial y referenciación local. Entonces, ¿qué hicimos? ¿A dónde quiere llegar Colombia en salud? Entonces uno revisa el Plan Nacional de Salud Pública y uno dice, ¿yo por qué anestesiólogo me tengo que leer eso? ¿Eso qué tiene que ver? Pero tenemos que conocer hacia dónde van las políticas. Segundo, hay que incorporarse en las estrategias de salud de país en las que uno crea y sienta y tenga las competencias para ayudar. Entonces, en el caso del grupo de nosotros, que nuestro interés es anestesia obstétrica, buscamos la manera de que anestesia obstétrica se pudiera involucrar en todos estos procesos de educación a ese nivel, de atención de maternas y recién nacidos. Entonces, ¿qué logros tenemos? Pues que por primera vez en la historia, las guías de atención de una embarazada participa la Sociedad de Anestesia y el Comité de Anestesia Obstétrica. Y esto puede pasar en intensivos, en neuroanestesia, en trauma, en todas las áreas que nosotros nos desempeñamos, porque tenemos trabajo en áreas con alto impacto en salud pública. Adicionalmente, como el ingreso de las gestantes a cuidado intensivo era un tema problemático, porque nunca había cama, los criterios que aplican para ellas son diferentes de la población polivalente, entonces nos involucramos en los criterios de ingreso que deben tener las gestantes para ingresar a cuidado intensivo. Y se publicó este consenso, donde hay dos egresados de aquí de la universidad, está la doctora María Virginia González y el doctor Germán Monsalve como autores. Y esta publicación tiene tanto impacto que es publicada en la revista de cuidado intensivo y en la revista de obstetricia. Y da herramientas que no son de anestesia exclusivamente, pero que permiten que las gestantes tengan una atención oportuna y a tiempo en áreas donde necesitan estar cuidadas. Adicionalmente, ¿qué se hacen? Se construyen currículos que deben ser validados. Y esos currículos, la importancia que tiene es que nos tenemos que concentrar donde están la mayoría de muertes maternas o de la problemática que queramos intervenir. Entonces, en Colombia
hay definidos unos clústeres donde más se mueren las embarazadas. Entonces la idea es ir a esos sitios y hacer la educación allá, y quién mejor que los Tetra como líder natural de estos equipos, pero con enfermeras, con internistas y con anestesiólogos que somos especialistas en crisis y en trabajo en equipo, en manejo de hemoderivados, en utilización de vasoactivos, poder complementar estos procesos de aprendizaje para que estas regiones puedan adquirir el entrenamiento adecuado para que estabilicen y remitan una paciente. Estas pruebas, en colaboraciones nacionales e internacionales, se someten a estudios clínicos y se encuentra que de manera significativamente estadística el desempeño de las personas que asisten a estas actividades mejora tanto en la parte teórica, técnica y no técnica. Adicionalmente, como necesitamos barrer algunas entidades que son propias de nuestro medio, buscamos cursos que nos permitan tener esa flexibilidad y hacerlo. Entonces, el curso de entrenamiento en soporte de vida avanzada ALSO tiene un componente que es el de salud global. Y en ese componente de salud global uno puede construir currículos para situaciones específicas de donde uno vive. Entonces, por ejemplo, para Colombia y Latinoamérica ha sido muy importante trabajar todo el tema de enfermedades transmitidas por vectores. Eso en anestesia tiene muchas implicaciones, o sea, uno en las epidemias de dengue, chikungunya y zika, uno recibe por ahí 10 llamadas al mes. Le llegó una paciente con fiebre, parece que tiene zika, ¿le puedo poner raquídeo o no para la cesárea? Le llegó una señora con dengue, está con 50.000 plaquetas, está en 6 de dilatación, ¿con qué le pongo la analgesia? ¿Cómo pongo ese rémico? O sea, lo termina involucrando a uno en el manejo de terminación del embarazo, pero son situaciones que uno debe abordar desde el concepto periparto. Y cuando estas estrategias de intervención se han medido en esos sitios de alto impacto, por ejemplo, este es un estudio que hicimos en la clínica que más partos atiende en el país, alrededor de 12.000 nacimientos año, en el sector subsidiado, vemos cómo con estas intervenciones de manera significativamente estadística, haciendo una evaluación antes y después, en esos sitios que toman ese tipo de entrenamientos, se produce una caída dramática en la morbilidad y en la mortalidad materna. Adicionalmente, estos cursos que se hacen desde un contexto interdisciplinario llevan a desenlaces que a veces son exóticos para la literatura. Por ejemplo, en Colombia, el curso Colapso Materno permitió que se disminuyera el pago por procesos médico-legales debido a la prestación de servicios obstétricos, porque tenemos unos componentes que se dan que van muy orientados al desarrollo de consentimiento informado, a documentación en la historia clínica, y veo aquí varias gente que ha tenido la oportunidad de tomar el curso, y digamos que ese tipo de factores diferenciadores lleva a que las personas cuando aplican esos conceptos se traduzcan en algo que también es importante, y es que no nos demanden, o que si nos demandan sea un caso defendible, porque la historia es de buena calidad para que pueda ser defendible. Y da orgullo ver que cuando se hablan ya de los procesos de entrenamiento en medicina obstétrica, que es esta medicina perioperatoria en obstetricia, para el continente, los cursos que se mencionan son Global ALSO y Colapso Materno, o sea, estos son medidas que tienen impacto y se reconocen a nivel de la literatura mundial. Pero hemos hablado solo de educación y cursos. ¿Qué hay desde la perspectiva clínica? Cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto ambicioso que lideró el grupo de anestesia en la clínica del Prado del Medellín y se creó la unidad de alta dependencia, pues desde esa época se hizo medicina periparto, medicina perioperatoria en obstetricia, y se publicó en las revistas colombianas todos esos protocolos adaptados a poblaciones de alto riesgo, tanto embarazadas con enfermedad cardíaca, como el comportamiento del ingreso a la unidad de alta dependencia de todas estas pacientes que se tuvieron ahí. Entonces, eso es un concepto que aunque pueda parecer novedoso y la agenda de las organizaciones internacionales lo esté poniendo en contexto, vemos que si uno lo va documentando, uno lo puede tener ahí. Para terminar, ¿cómo podemos seguir trascendiendo en este tópico? Entonces, Organización Mundial de la Salud llama y dice: queremos que baje la mortalidad materna por hemorragia en el continente. ¿Cuál es la respuesta? Apliquemos la pirámide. La mortalidad materna está concentrada en 6 países en América Latina: Bolivia, Haití, Surinam, unas regiones de Perú, de República Dominicana, eso está claramente referenciado. ¿Cómo vamos a llevar el conocimiento a esas regiones, que no son ni las capitales ni las ciudades grandes?
Entonces creemos estrategias para que a esa población aborigen, étnica, que no tiene acceso a internet, que no conoce las guías nacionales, que no las puede leer en otro idioma, pues se les pueda generar el contenido. Y para cumplir esa base que es el conocimiento, se les da acorde a lo que ellos necesitan. Siempre es una queja que no hay insumos para trabajar. Entonces, extrapolado de África, se tomó el concepto de crear los kits de emergencias obstétricas. Entonces, esos gobiernos, para esas regiones, y solo para esas regiones, asumen un compromiso de equiparlos con esos kits, donde están los medicamentos básicos para hacer el manejo y el tratamiento con alguno de los insumos básicos. ¿Cómo enseñar en esas regiones habilidades de tipo técnico? Ya que ellos no tienen la posibilidad de volver a centros quirúrgicos grandes, ir a hospitales grandes a reentrenarse, acceder a simuladores de alta fidelidad. Pues entonces la idea es llevar el equipo allá, llevar equipos de tipo liviano que se puedan transportar y ser muy creativos. Entonces, por ejemplo, si necesitamos entrenar a la gente en legrados, entonces lo que hicimos fue coger pitayas y papayas, y sobre estos modelos de baja fidelidad y bajo costo se genera un modelo en el que se puede hacer dilatación y curetaje por aspiración. Y es muy real. Y se les puede dejar una lista de coteo que permite que ellos, haciéndolo durante varias veces, tengan la exposición antes de tenerlo que hacer a un paciente y puedan medir bien un útero y eviten una ruptura uterina, etcétera. Adicionalmente, los simuladores de alto costo, este es el útero de Lerdan, la Mama U, y este es el balón siliconado de Bacri, que serían como el estándar para manejo para un taponamiento uterino. En estas regiones, aunque uno le pueda hacer los talleres con eso, no se les puede dejar ni en la realidad ni lo pueden adquirir. Entonces uno habla con la abuela, con los amigos y busca modelos de baja fidelidad y se hacen úteros. El que mejor funciona es esta, la bolsita de agua caliente. Este tiene orificio cervical externo, interno, cuello, labios para coger con las pinzas, o sea, es un modelo de muy buena calidad. Y para reemplazar el balón de Bacri, pues uno utiliza condones o guantes de látex con sondas de Foley-Nelaton, las cuales permiten hacer el procedimiento de taponamiento, que cuando se han hecho los estudios son de la misma calidad o hasta de mejor calidad porque se adosan mejor a las paredes del útero. Estos son escenarios. Este fue un taller que hicimos en la Clínica del Prado, enseñándole a obstetras de la ciudad modelos de alta y baja fidelidad en este contexto. Bueno, si las suturas compresivas son una herramienta adecuada, pero poca gente la sabe hacer en esas regiones, lo que se hizo fue generar un modelo con una espuma, una media velada, y sobre este modelo que parece un útero y es muy real en la palpación, para hacer la compresión, los operadores pueden hacer las suturas hemostáticas y las pueden hacer el tiempo que quieran, las veces que quieran, para que vayan adquiriendo esa competencia para cuando lo tengan que hacer en un humano. Muchos pacientes mueren por empaquetamiento deficiente, inclusive en hospitales de tercer nivel. Entonces se crea un modelo de baja fidelidad en el cual una pelvis se simula el útero, los intestinos se simulan pues con estos globitos de los cumpleaños de los niños, y se hacen los escenarios de empaquetamiento que cuando se montan en un marco de trabajo en equipo, miren cómo así esto sea un escenario simulado, tiene visualmente un alto comportamiento de realidad. Entonces, sí lo podemos hacer y se le puede dar esa exposición a las personas. Y con los insumos que se tienen en el kit de emergencias obstétricas, se les enseña a manejar el traje no neumático antichoque, que es un traje de neopreno, el mismo material de los trajes de uso, que permite hacer una compresión de estas pacientes con hemorragia posparto y ganar tiempo para que puedan ser remitidas al sitio donde puedan tener manejo definitivo. Pero se ha demostrado que nada saca uno sabiendo y sabiendo hacer si no tiene habilidades de tipo no técnico. ¿Y qué son las habilidades de tipo no técnico? Las habilidades de tipo no técnico son estrategias que permiten tener liderazgo, comunicarse, evitar conflictos, trabajar como equipo, donde muchas mnemotecnias que ustedes han trabajado de comunicación, en asa cerrada, la mnemotecnia CEBAR para la entrega de pacientes, pero las listas de chequeo son importantes para que estos procedimientos se puedan desarrollar. Entonces, en estas intervenciones tenemos claro que aparte del conocimiento y de lo técnico, debe ir habilidades no técnicas. Para al final, como equipo, poder evaluar esos grupos, y para la evaluación de esos grupos en trabajo en equipo disponemos de este simulador de baja fidelidad que se llama Mama Natalie. Mama Natalie es un útero de tela
que tiene un tanque donde hay sangre ficticia, que tiene un bebé y tiene placenta, y se puede, en el contexto de simulación híbrida, que se lo aplique un instructor, ese instructor simula dolor, ese instructor dice, doctor, ¿qué me va a hacer? Doctor, usted no me explicó, doctor, pasito que me está doliendo. Y también se puede tener un familiar, un padre, miren, con una buena cara de asustado, y darle alta realidad sin necesidad de tener que trabajar en un laboratorio pues de alta fidelidad con maniquíes de simulación que están en el orden de los 70 a los $120.000. Entonces uno crea un escenario de estos y puede evaluar al equipo todas las competencias, el conocimiento, lo técnico, lo no técnico y por ende su trabajo en equipo. Para al final ver si los desenlaces son adecuados y aplicando esta pirámide uno puede, de acuerdo a las intervenciones que se fije para cada país en este caso, tener disminución en la mortalidad, incremento en el uso de hemocomponentes, de coadyuvantes de la coagulación, etc. Entonces, para que nos queden pues estos 20 minutos, si hay alguna pregunta o temas de discusión, yo creo que esta frase sigue siendo válida. Esta es una frase de Winston Churchill que decía, el problema de nuestra época consiste en que nosotros los hombres no queremos ser útiles sino importantes. Y en medicina perioperatoria, periparto, realmente todas las estrategias son centradas en el paciente. Lo que de verdad importa es cómo todas nuestras intervenciones se puedan traducir en beneficio de los pacientes. Yo les he mostrado hoy ejemplos pues de un área donde he tenido la oportunidad de trabajar, pero desde la percepción de la consultoría e interacción con otros grupos de trabajo, esto es un modelo completamente aplicable a cualquier área, por lo que los invito a que participemos activamente en esos procesos y los tratemos de extrapolar. Y como dice Alvin Toffler, los nuevos iletrados de este siglo no seremos aquellos que no seamos capaces de leer o escribir, sino los que no seamos capaces de aprender, desaprender y reaprender. Muchas gracias por esta invitación y quedamos abiertos para cualquier tipo de pregunta o discusión. Doctor Elmer. Dame un segundito. Espérame un segundito que como a través de las redes también se escucha, el micrófono es difícil. Bueno, señor. Si alguien quiere venir aquí al frente a hacer la pregunta para que todo el mundo la pueda escuchar en la transmisión online, también es posible. lo podríamos hacer. No, yo quería en primer lugar agradecer pues la presencia del profesor Mauricio Vasco, que lo invitamos a esta discusión, a este evento académico, porque creemos que es de la mayor pertinencia la serie de reflexiones y planteamientos que se hacen. Es una conferencia absolutamente retadora y a mí me deja muchísimas inquietudes con respecto a lo que viene pasando en este momento en Colombia. Y es en este sentido, profesor Vasco, usted pues planteó y mostró al final una serie de posibilidades de aplicación que parecen maravillosas, innovadoras, etcétera, y nos lleva a nosotros como currículos, como profesores universitarios, a pensar un poquito la necesidad de transformaciones que tenemos que hacer en el interior de los programas, porque creo que desde hace bastantes años se viene hablando de la necesidad de salir de esas cuatro paredes en que nosotros, especialmente como anestesiólogos, hemos estado. Obvio que hay grupos que han salido y que han sido capaces de trabajar en forma multidisciplinaria. Yo no sé, doctor Mauricio, si usted conoce el documento de recomendaciones para la transformación de la educación médica en Colombia. Sí, señor. Y yo creo que es obligatorio, y créame que cuando lo escuchaba me iba nuevamente al documento,
porque es un documento que para mí, más que oportunidades para el desarrollo de la educación médica en Colombia, porque ojo, que estábamos pensando que el documento era solamente para pregrado y resulta que toca elementos estructurales fundamentales de la educación médica en posgrado. Y lo llamativo de esto es que va a generar mucha controversia, generó mucha controversia la sola salida, porque entonces es un documento que dicen que es de recomendaciones para la transformación de la educación médica en Colombia, pero el señor ministro de Salud ya dijo que tratará de implementar todo lo que se pueda en lo que queda de este gobierno, es decir, se vuelve en política pública de educación superior en Colombia, y yo digo que más que una oportunidad es una amenaza para los programas de educación médica en Colombia, y sobre todo cuando lo escucho a usted, porque cuando uno lee el documento no da respuesta clara a las necesidades que nosotros tenemos, con un agravante, que en la comisión participan actores de las EPS o un actor de las EPS, y a mí la pregunta que me quedó grande, lo recuerdo claramente, y usted menciona la Clínica del Prado, es cuando las EPS nos dicen, yo contrato con ustedes, pero si no hay estudiantes en formación. Y entonces yo me pregunto, ¿qué papel tenemos nosotros, podemos hacer cuando nos plantean un documento que plantea un unanimismo, un examen general para pregrado y posgrado a nivel nacional, con la amenaza que eso representa para la innovación, el conocimiento, la diferencia de las universidades, cuando dicen que todos debemos hacer lo mismo y que, entre otras cosas, este modelo debería dar respuesta al modelo de salud actual planteado con EPS. Entonces hay una cantidad de cosas ahí que le quedan y quisiera que mencionara un poquitico al respecto. Gracias por el comentario y la pregunta, Elmer. Vamos a ver, yo creo que aquí la debo tener. Que sí me gustaría enmarcar esto en unas imágenes. Miren, lo que menciona, me voy a concentrar acá. Este es un tema, o sea, el documento ya estaba como desde el 6 de abril, lo sacaron un Jueves Santo, lo cual nos dio mucha posibilidad de leerlo y discutirlo a detalle. Ya tuvimos un primer foro para discutirlo. Entonces, yo lo quiero discutir desde la perspectiva de nosotros como médicos especialistas. Pongamos un contexto para el auditorio. Cuando nosotros nos graduamos, nosotros pensamos que ya llegamos ahí. Y el proceso de cómo seguirnos capacitando, apliquemos la misma estrategia que les sugiero. Vamos a hacer una referenciación internacional. Entonces, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo, el sistema de recertificación más avanzado es el BOAR americano. El BOAR americano, hasta hace alrededor de, no recuerdo el tiempo exacto, era solo un examen que médicos, en este caso anestesiólogos, presentaban para trabajar en las instituciones de más prestigio académico y científico en los Estados Unidos, y si no lo tenían no podían trabajar allá. Pero ellos hicieron una reflexión muy buena y dijeron, mire, la formación integral del especialista no pasa solo por un examen, pasa por 6 esferas de competencias en las cuales están el profesionalismo, la humanística, o sea, una serie de conjunto de competencias que son las que hay que evaluar. Entonces, primero, Elmer, y para todos, los procesos que está utilizando el país, la pregunta que hay que hacerle a ese grupo de expertos es, ¿están considerando todo el núcleo de competencias? Entonces, hay una que es por sociedades científicas, donde no es muy claro, en este nuevo documento, pues el doctor Quintero del Rosario, que es especialista en competencias, él marca estas 6 en 4 competencias globales donde están. Entonces, esa es la primera pregunta. Segundo es, cuando se quiso poner recertificación obligatoria en nuestro país, la Ley de Talento Humano, ustedes saben que la Corte Constitucional declaró inexequible 2 de los artículos, y eso llevó a que el proceso de recertificación de nosotros siga siendo por la asistencia que nosotros hacemos a congresos de actividades científicas. Entonces, como el mundo nos está solicitando que como especialistas, después de que egresemos, tengamos un proceso serio donde se evalúen esas 6 competencias laborales para prestación de servicio,
6 competencias globales para prestación de servicio, Ascofame como universidad hace un pronunciamiento. Yo los invito a que este documento lo leamos, este es de julio del año pasado, y especifica el tema de recertificación médica, que te digo, me voy a dedicar a especialistas. Pero Sociedades Científicas inicia un proceso con el CAMEC, que es en el que estamos actualmente, y CAMEC da unos criterios, si ustedes ven que les han llegado, son 500 puntos laborales, 500 puntos en otros ítems, asistencia a congresos, trabajos de investigación, y nosotros debemos adquirir un total de 1000 puntos en 5 años, y es un proceso voluntario. ¿Qué me llama a mí la atención, Elmer, con este documento que mencionas vos, el que se hace en conjunto de Ministerio de Salud y Ministerio de Educación? Que ellos en el tema de desarrollo profesional permanente, como llaman ahora este proceso que incluye la recertificación, aparece esta palabra, obligatorio. Entonces, sí, la amenaza está. Yo, desde la perspectiva educativa, lo veo como oportunidad. O sea, si la tendencia mundial es a que los especialistas mejoremos nuestra educación y nuestro desempeño para poder hacer trabajo clínico, pues no esperemos a que eso nos coja a última hora, porque a última hora, cuando eso salga y sea obligatorio, no va a alcanzar, ni va a haber cursos, ni va a haber estrategias para que todo el mundo acceda a esos procesos. Y mucha gente se la juega que eso lo vuelven en tutelar y no sale. O sea, es que es una tendencia mundial a que los especialistas médicos tengamos procesos de recertificación. Segundo, este documento sacó al Colegio Médico Colombiano. Entonces, ¿sabe a mí qué es lo que me preocupa? Que se trabaja y se avanza grande, por un lado, sociedades científicas. Y sin parecer tener mucha articulación con esto, aparece otro grupo y saca otras recomendaciones que se entrecruzan en la misma área. O sea, falta de trabajo en equipo, pareciera. Entonces, ¿cómo vamos a articular eso? Yo creo que nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que pensar que la recertificación, por donde salga, va a venir. Y que como universidad, institución, sociedad científica, profesionales, debemos empezar un proceso voluntario y consciente. Que cuando eso salga, nosotros ya estemos preparados y digamos, esto ya fue. Pero no volverlo un proceso contra la presión. Y ese es el mensaje grande y el llamado que estamos haciendo a todos los grupos. Es que hagamos diseños individualizados con currículos estandarizados que hayan mostrado que sirvan para que tengamos acceso a recertificación. Esto va a ser como la revisión técnico-mecánica. Cuando el carro está nuevo, ¿cuánto es que le dura? Uno no tiene que hacer, ¿cuántos? 5 años, quedó igualito. El recién egresado tiene 5 años, después de 5 años tiene que empezar a recertificar. Entonces, sí, es amenaza, pero también es una oportunidad. Y yo digo, como grupos, o sea, si mi área de influencia es una universidad, como universidad construyamos un currículo individualizado para recertificación a nuestros egresados. Si soy un grupo de anestesia de una clínica, ¿qué voy a hacer y qué alianzas estratégicas voy a hacer para acceder a una recertificación planeada en el tiempo, que me evalúe todas las competencias, que me evalúe profesionalismo, área humanística, ética, y que me permita trabajar? Queda... Preguntas, comentarios. Tenemos tiempo. Juan, un comentario. Bueno, entonces, si no hay más comentarios o más preguntas, quiero agradecer a la Universidad de Antioquia y al Departamento de Anestesia por permitirme esta oportunidad. Quedamos con todos los datos, nos conocemos ampliamente y podemos seguir discutiendo este tema. El mensaje es, nosotros somos especialistas en medicina perioperatoria, nuestro rol va más allá de quirófanos, desde las valoraciones preanestésicas hasta la rehabilitación completa de un paciente, tenemos mucho para hacer y podemos impactar mucho y acompañar mucho los procesos de salud pública, no solo de nuestro país, sino del continente y del mundo. Muchas gracias a ustedes por la presencia.